pero quiero hablar directamente ya de los problemas que estamos viendo a nivel de la región. No problemas, pero yo diría los retos interesantes que se nos están presentando y algunas de las respuestas iniciales de parte del sector regulador y supervisor del ámbito financiero. La primera parte de esta presentación lo que hace es básicamente recordarles en qué entorno se está desarrollando este particular proceso de cambio del perfil o del ecosistema financiero. Y es un entorno que ya nos ha presentado muy bien y comentado Juan Carlos y nuevamente Valentín con que de alguna manera toca las respuestas iniciales a este entorno. Pero lo primero que hay que decir es que estamos en una época de bajos niveles de crecimiento económico. Y esto no va a mejorar probablemente hasta pasado el 2018. Y aunado a ello se encuentra un ambiente de bajas tasas de interés o bajos retornos. Y estos bajos retornos, por supuesto, y que ya fueron comentados por Juan Carlos, le invitan al sector financiero a ser mucho más eficiente probablemente y por ello creo que el tema de incorporar aspectos como el uso de mayor tecnología, Big Data, etcétera, es muy importante. Porque además de ello, además de este ambiente de bajos retornos, de poco crecimiento económico, estamos de alguna manera adecuando el marco regulatorio a un nuevo ambiente. Marco regulatorio que de alguna manera fue muy débil probablemente y que llegó a un momento de crisis de la cual no terminamos de salir, pero que de alguna manera ahora está aportando a fortalecer la columna vertebral del sector que tiene que ser la estabilidad. Tal vez dentro de esto existan preocupaciones sobre si este marco regulatorio más exigente que estamos proponiendo de pronto es excesivo. Y en ese ámbito la respuesta probable es que para algunos sectores o para algunos segmentos es probable que sea algo excesivo. Y eso es que también dentro de este mundo de la regulación estamos conversando mucho más sobre la proporcionalidad en la implementación de este entorno. Pero tomando ya como referencia las perspectivas de insuficiente crecimiento, las bajas tasas de interés, un mayor requerimiento regulatorio, se nos presenta un elemento interesante en este proceso, que es la mayor competencia. Y esta mayor competencia, como bien dijo Juan Carlos, va a absorber partes de la cadena de valor del sector financiero. Y me refiero estrictamente a las fintechs, ¿no? Y a las nuevas tecnologías. Pero tomemos este entorno, un entorno donde, nuevamente, bajas tasas de interés, pocas perspectivas de crecimiento, un ambiente regulatorio más exigente, nuevos competidores, y a ello le tenemos que añadir algo que creo que coincidimos todos en esta presentación y que probablemente en muchas presentaciones anteriores no se conversaba tanto. Y no se conversaba tanto de este particular actor, que es el cliente. El cliente en este momento está en el centro de la preocupación del sector financiero, como está en el centro de la preocupación del ámbito regulatorio, como está en el centro de atención de absolutamente todos nosotros, porque justamente tenemos un cliente que se está beneficiando en los últimos años de una mayor educación financiera, o por lo menos es un cliente mejor formado o con mayor información.
un cliente al cual le hemos tenido que prestar mucho mayor apoyo desde el punto de vista de protección de sus derechos y también de impulsar el cumplimiento de sus obligaciones. Y un cliente al cual en este momento, por las nuevas tecnologías, tenemos que proteger contra el crimen, y el robo de identidad, el robo de cuentas, etcétera, que se ha ido presentando, la ciberseguridad, que ya está muy de moda, todos estos aspectos que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Y un cliente, además, al cual hay que escucharlo mejor y hay que entenderlo mejor, y creo que ahí tanto Valentín como Juan Carlos hicieron un punto excelente al ver que lo que estamos haciendo hoy, que probablemente debió haberse hecho por muchos años hacia atrás, es que estamos entendiendo mejor la demanda de este cliente y estamos empezando a perfilar mejor la oferta para ese particular cliente. Bueno, esto trae, por supuesto, muchos retos. Y me voy a referir a estos retos tan interesantes. Arriba pongo los 3 retos centrales que no tienen que ver necesariamente con el proceso de regulación prudencial, pero más bien con el proceso de regulación no prudencial. ¿Y a qué me refiero? Primero, a que es necesario proteger o darle una mayor cobertura de protección al cliente del sector financiero. Segundo, hay que proveerle un mayor conocimiento, facilitarle acceso a un mayor conocimiento, y no necesariamente desde el punto de vista de entender qué hace un banco, etcétera, sino más bien entender cuál es su relación con el sector financiero, cómo debe ese cliente entender los diferentes productos, servicios, y entender muy bien cuáles son sus derechos y qué obligaciones tiene hacia el sector financiero. Y entender la diferencia entre una inversión y un ahorro, etc. Eso es fundamental hoy que las tecnologías están empezando a salir hacia el mercado con mucho más ímpetu, ofreciendo diferentes productos y servicios, donde el cliente probablemente está un poco confundido porque no sabe si está adquiriendo un producto de ahorro o está invirtiendo su dinero. ¿Cuál es la gran diferencia de ello? Cuando yo ahorro, le estoy trasladando el riesgo a aquella persona a quien le he confiado mis recursos. Cuando yo invierto, me quedo con el riesgo y puede ser que pierda. Por eso, el tercer elemento son las conductas de mercado. Estas conductas de mercado donde la transparencia es fundamental, donde la información suficiente al cliente, suficiente y entendible para el cliente, es esencial, donde los procesos de venta tienen que ser procesos transparentes, abiertos, no agresivos, comprendiendo verdaderamente las necesidades del cliente. A ello le tenemos que poner una capa además de seguridad. Todo lo que significa data hoy, significa data y la posibilidad de que esa data se pierda, se robe o se aproveche de manera ilegal. A ello, además, tenemos como reto el ver cuáles son las diferencias de la experiencia de los actores. La banca con 7,000 años de experiencia, los nuevos actores que vienen ahora con una actitud no necesariamente de comprensión cuál es el negocio, y que hay que empezar a nivelar también el conocimiento en ese mundo. Y el reto tal vez central aquí en todo ello es que no necesariamente estas nuevas tecnologías se circunscriben a un particular país. Están pasando entre fronteras, se están vendiendo globalmente, y por supuesto que acá tenemos también como reguladores un reto interesante. Pero ahí tenemos además lo que yo le llamo algunas nubes negras, que en realidad son precondiciones, las condiciones mínimas necesarias para que podamos establecer marcos regulatorios ágiles, mucho más flexibles, etc. Uno es que estamos con la necesidad de revisión del marco legal. Ese marco legal que
nos dice que cada que queremos cambiar una ley tenemos que pasar por lo menos 2 años a 3 antes de poder lograr ese resultado que la tecnología no nos espera, que la tecnología no nos va a permitir y que el mercado no nos va a permitir. Por lo tanto, ¿cómo cambiar cómo hacer un marco legal más ágil, más abierto? Y por otro lado, no solamente referirme al marco legal y la facilidad de aprobar nuevas leyes, sino actualizar el marco legal a las nuevas tecnologías, a la tecnología en general. Tenemos marcos legales y yo me hago mucho la burla que en muchos casos se hicieron cuando todavía nos movilizábamos en carrozas. Y ahora ya hasta hay coches sin conductor. La tecnología ha avanzado tanto que en ese marco legal no estamos avanzando con la misma rapidez. Es una nube negra, es una pregunta, es algo que puede provocar una tormenta y que necesariamente merece la pena atenderse de manera urgente. Otro problema es la infraestructura alrededor de todo esto, la estabilidad, la capacidad de conectividad de la infraestructura, sobre todo en los países emergentes. ¿Qué tan fuerte es la infraestructura sobre la cual podemos podemos confiar que estas nuevas tecnologías puedan funcionar de manera estable, de manera interconectada, de manera, digamos, predecible, sin tener que nosotros tener los problemas de riesgo operativo, que se nos cae la red, que el ancho de banda no es suficiente, etcétera, etcétera? ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Cuáles son las inversiones necesarias para que logremos aquello? Y por otro lado, otro nubarrón es la resistencia al cambio, esa necesidad de cambiar la mentalidad hacia las nuevas tecnologías, abrirnos a ellas, entender que están para facilitar nuestra vida, no para que vivamos para ellas, sino para que ellas nos faciliten la vida. Y este cambio de mentalidad, donde la tecnología y la eficiencia tenemos que entender ambos conceptos mucho mejor. Yo creo que es algo que son los tres condiciones que están detrás de todo este proceso. Una resistencia al cambio, no, esto no va a ocurrir, las tecnologías van a llegar a un tope. No van a llegar a un tope. Las tecnologías van a seguir. La infraestructura, pues hay que invertir en infraestructura y hay que exigir que se invierta en infraestructura. Y finalmente, hay que exigir un desarrollo más ágil, hay que actualizar las normas legales para poder transaccionar. Y desde el punto de vista de riesgos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y yo creo que acá ya se ha conversado suficiente. Vean ustedes, yo no incorporo en este cuadro el riesgo de mercado, que probablemente le llama mucho la atención ahí a la gente del sector financiero. Pero yo creo que si vemos sinceramente el mundo de las nuevas tecnologías, hay un riesgo de crédito, hay un riesgo grande operativo, hay un riesgo de liquidez que hay que atender, que son, digamos, los riesgos típicos, si quiere uno llamarlo. Pero ya hemos separado el riesgo tecnológico, ya lo tenemos que separar, porque la tecnología es fundamental para que todo esto suceda. Y tenemos que separar la ciberseguridad y tenemos que ver cómo protegemos la data de la gente, de las personas. Y porque en caso de que esto ocurra, lo que pasa es que cualquier robo va a afectar la reputación del sector. No solamente por lavado de dinero, por financiamiento al terrorismo, sino simplemente por crimen, robo de identidad para aprovechar de la gente. Ese impacto reputacional impacta directamente sobre el activo principal del sector financiero, que es la confianza de la gente. Si yo siento que mi data no está segura, no la voy a confiar a nadie. Y eso es confianza. Y si estamos hablando de estas nuevas tecnologías, donde mi información es lo que yo le aporto al intermediario, etcétera, pues me interesa que eso esté bien protegido. Y finalmente, un riesgo estratégico.
El riesgo estratégico, entendido muy sencillamente como zapatero a tus zapatos, si así lo quieres. ¿Mm? Y entender claramente que en el sector financiero lo que tiene que ocurrir es que tienes que tener una cierta especialización. Y lo que me dijo bien Juan Carlos, no es solamente ver el punto de vista de la data y cómo o de la parte técnica y tecnológica y cómo la tecnología te genera mayor eficiencia, sino además entender perfectamente en qué tipo de negocio, en qué segmento estás, dónde te impacta, cómo impacta, qué es lo que hace. Esto es fundamental. Entonces, ¿qué conforma esto y por qué muchos dicen es que los supervisores, los reguladores andan muy lentos, es que no nos ponen, somos los culpables del subdesarrollo del mercado en este momento? Y me refiero, y básicamente, no es que estemos en contra, yo creo que estamos aquí muy a favor de ello y estamos haciendo esfuerzos, pero los equilibrios que tenemos que lograr para, para mantener la estabilidad financiera son muy difíciles. Son difíciles equilibrios. ¿Por qué? Porque el regulador tiene que hacer tres cosas ahora. Tiene que mantener la prudencia, tiene que proteger al cliente y proveerle de algún ámbito de seguridad y al mismo tiempo tiene que pensar en cómo no detener el proceso de innovación. Y en la parte trasera de su mente tiene que ser, ¿cómo hago todo esto? Manteniendo la estabilidad del sector. Y eso quiere decir, ¿cómo hago todo esto sin que el sector financiero tenga que enfrentar una nueva crisis? Voy a concluir con algunas reflexiones muy sencillas. Primero hay que decir, el proceso de innovación financiera es totalmente irreversible. El ecosistema financiero se está transformando rápidamente sobre la base de la lectura de la información que están proveyendo los clientes y por lo tanto sobre la base de una mejor atención a sus demandas. Esto, por supuesto, requiere de un alto grado de transparencia, de una debida protección del consumidor, de efectivos mecanismos de atención de sus necesidades y reclamos y, por supuesto, de entender claramente que estamos ante un ambiente donde hay nuevos riesgos. Y esos riesgos nacen de esta administración que era ajena probablemente al sector financiero anteriormente. Es la administración de la data y la información. Y como siempre, el concepto central que yo mucho escucho, que no es necesario hacer regulación para poder facilitar, darle mejor servicio al cliente del sector. Eso no es tan cierto. Y tal vez suene muy antigua mi posición en esto, y asumo totalmente la responsabilidad de ello. En el sector financiero, a diferencia de otros sectores, no se pueden realizar operaciones que no tengan un adecuado marco regulatorio. Y esto es por una razón muy sencilla. En el sector financiero se está administrando los recursos de un tercero, que probablemente no tenga el mismo nivel de conocimiento, el mismo nivel de manejo de la información, etc. Ese desnivel, esa asimetría de información, esa necesidad de cobertura hace absolutamente imperativa el rol del Estado. Entonces, por ese lado, lo que hay que hacer, tal vez de nuestra parte, es encontrar procesos más eficientes de revisión de la normativa y esa revisión hacerla entendiendo que necesitamos equilibrar varias cosas: el ámbito prudencial, el ámbito no prudencial, la innovación financiera y mantener la estabilidad del sector. Detrás de todo este proceso se va a encontrar siempre la lectura y comprensión de los riesgos a los que se vayan a enfrentar los procesos innovativos. Y el diseño fundamental de esquemas efectivos para gestionar esos nuevos riesgos. Todo esto nos está invitando absolutamente a todos los que estamos identificados con este sector y comprometidos con él,
a cambiar nuestra forma de pensar. Una mentalidad más abierta, mucho más de mayor comprensión de la tecnología y de fundamentalmente hacer un apoyo para hacer nuestra vida mucho más fácil. Muchas gracias.